Uno de los temas que definitivamente cualquier ciudadano muchas veces se plantea está vinculado naturalmente con la corrupción y está vinculado fundamentalmente con la visión que tenemos respecto de la transparencia en la gestión pública, en la información que nos dan nuestros gobernantes. Y está claro que la Argentina en este sentido, si uno tuviera que ponerle una puntuación, seguramente estaría entre las más bajas a nivel internacional. Digo, no lo comparemos con los países ni siquiera desarrollados, pero incluso entre los países emergentes, los países en vías de desarrollo, seguramente la Argentina tiene mucho por hacer. Por eso hoy hemos invitado al piso y nos está acompañando Martín Bomer, que es del CIPEC, es el Centro de Políticas Públicas, digamos, vinculado con la transparencia y la gestión de las políticas públicas. Y queremos charlar con él sobre este proyecto que se quiere presentar en el Congreso para que el Congreso dé más información sobre nombramientos, la gente que trabaja, las nuevas designaciones, etc. Martín, gracias por acompañarnos. No, un placer. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, este proyecto fue presentado en realidad por varios partidos, ¿no? Sí. Ustedes estuvieron en una reunión allí, ¿no? Con la gente del PRO, la UCR. Exacto, lo que pasó es que CIPEC ganó un caso con nuestro abogado fue la Asociación por los Derechos Civiles, en el que la Corte nos dio la razón respecto de que nosotros requeríamos información al Ministerio de Acción Social, y en ese fallo, además de darnos la razón, instaba al Ejecutivo a reglamentar, pero al Legislativo a finalmente en algún momento dictar una ley de acceso a la información. Y dentro de un renovado esfuerzo de la sociedad civil, de muchos ONGs que estamos hace tiempo bregando por una ley de acceso a la información, dentro de ese contexto surgió esta reunión en la que algunos legisladores volvieron a plantear cuestiones de transparencia y en particular, como vos decías, cuestiones de transparencia en la Cámara. Ahora, más allá de este proyecto, yo quería preguntarle, ¿hay una sensación, ya que se habla muchas veces de la sensación de inflación, de la sensación de inseguridad? Digo, me parece que hay una sensación en mucha gente que cree que en materia de transparencia y de información pública la Argentina ha retrocedido. Es decir, como que antes había cierto acceso, incluso en algún momento hasta la propia Alianza fijó ciertas normas y pautas para abrir más el gobierno y luego se volvió para atrás. ¿Esto es así? Es así. De hecho, el presidente Kirchner había, a pesar de que nunca terminaron de sancionar una ley de acceso a la información, el presidente Kirchner había firmado un decreto de acceso a la información, había creado una subsecretaría que estaba a cargo incluso de Marto Llanarte, que durante un tiempo funcionó con idas y venidas razonablemente bien, pero luego la cosa fue bajando su tono, Marto Llanarte no está más ahí, y la verdad que otra vez volvimos a tener enormes problemas para acceder a información, para no hablar del INDEC, claro, ¿no? Los argentinos no conocemos la inflación, no conocemos los niveles de pobreza, hay muchísimas cosas que en los argentinos estamos totalmente, básicamente navegando a ciegas. ¿Sí? Y Martín, ¿usted a qué atribuye ese cambio? Digo, en base incluso a su propia experiencia, o sea, el haberse reunido más de alguna vez con algún funcionario que le dijo sí, sí, y después no lo volvieron a llamar. Me parece que es una actitud general. La presidenta no da conferencias de prensa. Me parece que es una actitud general de yo sé lo que hay que hacer y no tengo que deliberar con nadie y tengo los votos que tengo. Y me parece que es una cierta concepción de la democracia. Son funcionarios públicos que creen que ellos saben lo que tienen que hacer, que básicamente nosotros le delegamos todo el poder a ellos para que hagan lo que quieran en el voto y que después no tienen ninguna obligación de ser controlados por nadie ni de hacer nada más allá de eso. Entonces, cualquier cosa que signifique control de la oposición o control de la sociedad civil les parece una intromisión que no es de ninguna manera bienvenida en
como forma de armar política pública. Lo que es una lástima, más allá de lo que cada uno piense, porque supuestamente la idea de la democracia es que cuanto más información, más deliberación y más argumentos, las decisiones que se toman tienen mayor calidad. Claro. Que a nadie se le puede ocurrir que una persona o un grupo de personas tiene la imaginación suficiente, el conocimiento suficiente para imaginar todas las posibilidades, todos los argumentos, conocer toda la información. Y la verdad que es una lástima porque eso empobrece muchísimo la política pública, claro. Ahora, Martín, ¿en qué punto también la sociedad no valida un poco todo esto? Porque a veces... No, por supuesto que yo estoy... Perdón, porque sí. te interrumpí, pero creo que sé a dónde iba. No, yo creo que es una lástima que como la sociedad y el Estado, la sociedad civil y el Estado, hoy son un reflejo uno del otro. El hecho de que haya funcionarios corruptos se refleja también en que hay miembros de la sociedad civil que son capaces de patearle la cabeza a una persona cuando está detenida. Claro. O el hecho de que todos pasamos, siempre hay 1 o 2 coches que pasan en el último minuto del semáforo en rojo. También dice algo respecto de cuando un funcionario público no va a las audiencias en un juicio penal porque no se le ocurre. Me parece, obviamente, que hay un reflejo. Como siempre, a mí me parece que la obligación primera es del Estado, porque la gente que está en el Estado es empleada de la gente de la sociedad civil. Hay obligaciones que la gente que está en el Estado tiene que nosotros no tenemos, por ser quienes son, porque están asumiendo un cargo público con determinadas obligaciones y su dinero es dinero que le pagamos nosotros, son nuestros empleados en definitiva. Entonces tienen una obligación mayor. Pero es cierto que hay muchas veces la sociedad argentina, por cansancio, por la propia corrupción de la sociedad, por esta especie de quiebre moral que muchas veces tenemos, ha delegado cosas increíbles en el poder sin ningún tipo de límite, ¿no? Martín, una de las cosas que por ahí uno observa y cuando a veces uno lee y es interesante verlo, las ONGs en prácticamente todos los países, que uno también define como esa sociedad civil que interviene en el control del Estado, bueno, está justamente representado por estas organizaciones. Sí. Y uno ve que hay ciertos países donde esas organizaciones, digo, sin ir más lejos, voy a citar un ejemplo que me acaban de contar hace horas nomás. Chile está debatiendo por estas horas una gran reforma tributaria. Esta reforma tributaria ha generado muchísima polémica porque el gobierno, adoptando cierto estilo kirchnerista, ha emitido un video muy agresivo acusando a los poderosos, a los poderosos de siempre, dice a los poderosos de siempre. Faltó que dijera los sectores hegemónicos y teníamos el mismo Lo que pasa es que autor. Chile tiene poderosos de siempre, ¿no? Con familia. Claro, sí. pero digo, más allá de este video, la realidad es que la respuesta de muchos pequeños empresarios, emprendedores, dijeron, ojo que con esto, este cambio que quieren hacer, realmente nos van a perjudicar. Ajá. Bueno, la anécdota que me cuentan es que si bien hay diputados y senadores oficialistas que en principio respaldarían el proyecto del gobierno, como ellos tienen que escuchar a esos representantes de las ONGs, de las cámaras empresarias, y son finalmente quienes los votan, ya me contaban que varios senadores oficialistas han dicho, no, esto no va a pasar, porque yo si voto a favor de esto, todos estos señores, que acabo de recibirlos, de atenderlos y de escuchar sus reclamos, no me vuelven a votar nunca más. Claro. O sea, da la sensación de que en otros países las ONGs tienen una presencia mucho más importante. Es así. ¿Cómo estamos? Y estamos muy complicados porque las ONGs en general tienen muchos problemas. A veces hay más participación ciudadana, otras veces la participación ciudadana por diferentes motivos se retrae. Hay cuestiones financieras complicadas, las ONGs necesitan de aportes de individuos o de fundaciones para trabajar y eso complica mucho. Las fundaciones no tienen un régimen demasiado particular de, por ejemplo,
aportes laborales, así que en muchos sentidos es como tener una empresa, cosa que a las ONG se les complica muchísimo el trabajo. Bueno, muchas de esas cosas. Pero respecto de esta cuestión del ejemplo que usted dio recién, que es muy importante, hay una cosa que el Congreso debería poder hacer, y es que nosotros no tenemos regulación de lobby. El lobby es una cosa muy importante para la democracia. Que la sociedad civil le pueda acercar a los legisladores información, argumentos sobre determinadas cuestiones, es muy importante. ¿Qué pasa cuando uno no tiene regulado el lobby? Lo que pasa es que llegan los lobistas que más dinero tienen o más poder tienen a los legisladores. Si uno lo tuviera regulado, si uno supiera quiénes son, cuándo van, qué dicen cuando van, a quiénes van a visitar, a lo mejor uno podría saber, entonces, si uno está del otro lado, por ejemplo, supongan que va una compañía minera o una compañía petrolera y uno está en una ONG de medio ambiente, o al revés, va a una ONG de medio ambiente y uno es un pequeño empresario de una estación de servicio. Bueno, si se entera que fue, uno puede llamar al legislador y dice, escúchame, estuviste con fulano y hablaron de tal cosa, yo quiero contarte la otra parte y llevarte todos mis datos y demás. Eso mejora la deliberación del Congreso, aumenta la transparencia de la deliberación a nivel entre el legislador y la sociedad civil y yo creo mejora muchísimo las leyes, digamos. Pero claro, otra vez, es otra reglamentación que no tenemos, hubo muchísimos proyectos para reglamentar los que duermen ahí en el Congreso, y entonces las ONGs tampoco tenemos canales institucionales muy razonables y obvios para hacerle llegar estas cosas a los legisladores. Martín, el diputado nacional Sergio Massa, bueno, está presentando un proyecto que pretende limitar a solamente 2 periodos una elección y una reelección a los intendentes. Esto, bueno, ya ha generado la respuesta. El senador Aníbal Fernández dijo que esto es una improvisación, que esto no tiene ninguna relevancia, y también algunos intendentes, incluso algunos que estaban bastante cerca del propio Sergio Massa, dicen, bueno, hay ciertas... desde una organización como CIPEC, una decisión de estas características, o sea, ¿se analiza como una decisión realmente positiva, buena o no? Yo voy a hablar ahora individualmente porque todavía no lo conversé en la organización. Es cierto, como hablábamos antes, que en muchos lugares del mundo los intendentes son gente que tiene una enorme relación con la comunidad y que la comunidad se siente identificada con ellos, y que la verdad que si tienen bien al pueblo, la gente no tiene demasiado problema con eso. Ahora, algunas de las localidades del conurbano bonaerense son más fuertes que las provincias argentinas, desde la reforma del 94, cuando se terminó con el colegio electoral. Hoy se sienta a la mesa de la discusión sobre el presidente de la Nación intendentes del conurbano al mismo nivel que gobernadores de provincia. Un lugar como Moreno tiene más votos que muchas de las provincias de la Argentina, de la Patagonia. Y manejan presupuestos mucho más abultados que un pueblito cualquiera, para La Matanza, Florencio Varela, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la idea de la no reelección? Bueno, la idea de la no reelección es una virtud republicana en el cual antimonárquica, digamos, antitiránica, de que cuando uno tiene el poder ejecutivo en general arma redes, razonablemente, de gente con la que trabaja mejor. Esas redes, si se perpetúan en el tiempo, lo que producen son nepotismos familiares, nepotismos de muy diversos tipos, o privilegios, prebendas y demás, con lo que esta idea de cortar los periodos reeleccionarios, digamos, va en ese camino, en el camino de distribuir el poder y hacerlo más democrático. Es una buena pregunta. No sé si, por eso digo, yo no creo que sea lo mismo
un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires que la intendencia de algunos de estos mega localidades municipios de Comodoro Bonaerense, ¿no? Claro. Martín, lo llevo un momento porque ustedes Pero perdón, una cosa más. Eso también está vinculado con una vieja tradición argentina de caudillismo, hegemonía, hiperpresidencialismo brutal. Entonces, si lo demás viene acompañado de la distribución del poder y un sistema de frenos sin contrapesos reales para una democracia constitucional de verdad, bienvenido sea. Yo no sé cuánto de eso hay atrás de esta propuesta. Claro. Martín, lo llevo un momento a un tema que obviamente es, y me imagino que desde CIPEC trabajan mucho, tiene que ver con la educación, ¿no? El tema, o sea, la Argentina, digo, ya hemos dicho, y en este espacio particularmente somos muy insistentes con los problemas que hay en materia de educación en la Argentina. Me gustaría a ver, ¿qué caminos, qué propuestas de salida, que me imagino que justamente las organizaciones no gubernamentales tienen la gran ventaja de poder investigar, analizar, contrastar, poder a lo mejor trasladarse, ver cómo funciona en otros lugares, a pesar de pues, que cuando vienen escuchan, no, es que la Argentina es distinta, una frase nefasta que tiene nuestro país y que muchos funcionarios creen que somos un caso único en el mundo, y la verdad que no, somos el desastre que puede ser cualquier sociedad y todo lo bueno que puede tener cualquier sociedad. En el caso de la educación, o sea, ¿por dónde se empieza? Yo no estoy en la parte educativa de CIPEC, pero cuento algunas de las cuestiones importantes que... La primera cosa es, la Argentina, algunas de las provincias argentinas han hecho un esfuerzo fiscal ingente en el último tiempo para aumentar la cantidad de dinero que gastamos en la educación. Correcto. Y eso es una pelea que los argentinos ganamos, que es muy importante mantenerla. Digamos, saber que la política ya ha decidido que la educación es una prioridad y que van a hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista presupuestario para poner mucho dinero en la educación, eso es súper importante. Ahora, la respuesta a eso es, bueno, dimos dinero, queremos calidad educativa, ¿no? Claro. Ahí el dinero se puede cambiar de la noche a la mañana porque es una decisión presupuestaria, la calidad educativa no. En términos de calidad educativa, ¿qué cosas estamos de CIPEC hace mucho tiempo? Bueno, la doble jornada, ¿no? Que en algunos, que eso genera una enorme desigualdad, ¿no? Hay algunos alumnos que hoy van a colegios de doble jornada y otros que no. Cuando no hay doble jornada, bueno, todas las complicaciones que todos sabemos. Cuando los chicos no están en la escuela, la pregunta es dónde están. Claro. Si no están en la escuela, ¿quiénes lo cuidan? ¿Qué pasa con los padres? Los dos tienen hoy que trabajar. Cuando trabajan, bueno, las complicaciones que genera eso. Hay otra cantidad de cosas que me toca más a mí por mi llegada desde la cuestión de la justicia, que es, le estamos pidiendo a la escuela que hoy haga una enorme cantidad de cosas que la escuela no está preparada para hacer, que es dar de comer, disciplinar, contener psicológicamente, cuestiones de seguridad que nunca la escuela estaba preparada para afrontar y demás. A mí me parece que hay una cosa importante que la ley marca y que todavía no estamos avanzando demasiado en eso, que es la idea de los tutores, que mucha gente habla de eso cuando habla de la cuestión de la escuela, sobre todo de la escuela secundaria, que es, tiene que haber en la escuela gente, Daniel Arroyo siempre habla de ese tema, tiene que haber en la escuela gente capacitada no solamente para contener a los chicos en cuestiones educativas, sino también en cuestiones adentro de la escuela, lo que estamos viendo con el tema del bullying estos días, y además hacia afuera de la escuela. Había un chico que está disperso y uno no sabe por qué, y le pregunta, y hay un problema de violencia doméstica en la casa. Bueno, ¿qué se hace con eso? Claro. La escuela tiene relación con el fiscal del barrio, el juez de paz del barrio, conoce lugares donde hay, no sé, abogados gratuitos que pueden dar una mano para... Bueno, esa conexión
la ley crea esta figura del profesor tutor que todavía estamos intentando implementar y demás. Hay muchas cosas dando vuelta, incluso nuestras propias leyes. Entonces lo increíble es que por eso CIPEC es el centro de implementación. Hay miles de cosas que están en la ley, lo único que hacer es implementarlas. Claro. Pero claro, es fácil hacer una ley y escribirla. Después la cuestión es cómo eso baja hasta el último rincón de la Argentina, claro, para que le llegue el tutor a ese chico que lo necesita. Y eso es complicado. Martín Bomer, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV y bueno, será hasta cualquier momento. Un placer. Hacemos una pausa breve, enseguida estamos de vuelta.